Por favor, mis hermanos. Y quiero seguir hablando de este tema que es muy importante y que yo espero les sirva a cada uno de ustedes como enseñanza para poder ir comprendiendo lo que significa que vaya a existir una sola religión global, una sola religión mundial globalizada. Y el domingo comencé a hablar de Apocalipsis 17:4, donde precisamente habla que tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Y en esta ocasión quiero hablarles acerca de lo que es la abominación del sacerdocio, porque a través de muchos siglos adoptaron esta ideología del sacerdocio que los israelitas habían ellos recibido de parte de Dios. Y creo que nos va a tomar por lo menos, pienso yo, unas 3 o 4 quizás enseñanzas para poder hablar acerca de lo que es el sacerdocio que Dios estableció. Y vamos a hacer una comparación para ver si realmente puede calificar la gran ramera para adjudicarse el sacerdocio del que la Biblia habla. Bueno, vamos a tratar dos cosas fundamentales en esta enseñanza. Número 1, vamos a hablar del sacerdocio en la Biblia. Y aquí es donde ustedes y yo vamos a poder comprender realmente lo que la Biblia enseña acerca del sacerdocio. Todo aquel que es conocedor de la Biblia, de la palabra de Dios, sabe que perteneció exclusivamente para el pueblo de Israel. Número 1, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la palabra de Dios, entendemos por la Biblia, por revelación y por conocimiento que este sacerdocio perteneció exclusivamente para el pueblo de Israel. Y número 2, vean ustedes que también fue exclusivamente la tribu de Leví la que lo iba a adoptar. O sea que ni siquiera ninguna otra de las otras tribus podía desempeñarlo. Y con estos dos análisis o estas dos cosas fundamentales que vamos a aprender en estas enseñanzas, creo que ya comenzamos a comprender la abominación de lo que es el sacerdocio romano. Por eso me gustaría que cada uno de ustedes sigan estas enseñanzas que voy a estar trayendo para que la Biblia sea la que nos enseñe, para que la Biblia sea la que nos aclare la verdad y que sea la Biblia la que nos dé la instrucción que nosotros necesitamos para poder entender el sacerdocio establecido en la Biblia, en la palabra de Dios. Y bueno, para comenzar vamos a abrir la Biblia en el libro de los Hebreos, en el capítulo 9, y vamos a comenzar a hablar de los oficios del sacerdocio, para que a través de esta enseñanza ustedes vayan comprendiendo muy bien lo que quiero hablarles y lo que quiero aclararles. En el versículo 6 del capítulo 9 del libro de los Hebreos, dice, hablando de lo que era el tabernáculo, y estas cosas así ordenadas en el primer tabernáculo, siempre entraban los sacerdotes para hacer los oficios del culto. Vamos a aprender qué era lo que se hacía en el sacerdocio levítico. Para hacer los oficios del culto, más en el segundo, solo el pontífice, una vez en el año, no sin sangre, la cual se ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo.
dando en esto a entender el Espíritu Santo. Estamos hablando del tiempo del Antiguo Testamento, que aún no estaba descubierto el camino para el santuario, entre tanto que estuviese de pie el primer tabernáculo. Este tabernáculo en el desierto dice que era figura de aquel tiempo presente, en el cual se ofrecían presentes y sacrificios, número uno, que no podían hacer perfectos. Vean ustedes, no podían hacer perfecto cuanto a la conciencia que servía con ellos, consistiendo solo en viandas, en bebidas y en diversos lavamientos y en ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta que llegara el tiempo de la corrección. Entonces, vamos a tratar de comprender lo que realmente era el oficio o los oficios que tenían que ver con el sacerdocio. Vemos en esta porción de la Biblia de qué manera el tabernáculo en el desierto fue el lugar que Dios escogió para habitar en medio de su pueblo Israel. Ahora nosotros, dice la Biblia, en este tiempo, quiero que ustedes vayan analizando cada una de estas cosas. Somos el tabernáculo de Dios. Ahora Dios ya no habita en templos, no habita en edificios, ni tampoco en un tabernáculo, sino que ahora ha escogido nuestros cuerpos, o sea, el cuerpo, para que a través de este cuerpo ustedes y yo nos convirtamos en templo del Espíritu Santo donde Él habita. Y ahora, en esta noche, vamos a empezar a comprender mejor los oficios y los servicios de los sacerdotes para poderlo comprender mejor. Vamos a ver cómo los sacerdotes tenían acceso a la presencia de Dios solamente a través de el tabernáculo. En el capítulo 16 del libro de Levítico, quiero que ustedes vayan conmigo a esta porción del libro de Levítico, capítulo 16, para ir poniéndole una base fundamental a lo que vamos a estar hablando durante estas enseñanzas. Dice en el versículo 1: y habló Jehová a Moisés después que murieron los dos hijos de Aarón, cuando se llegaron delante de Jehová y murieron. Y dijo Jehová a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo puede entrar en el santuario del velo adentro, delante de la cubierta que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre la cubierta. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación, por expiación, un carnero en holocausto, la túnica santa de lino que vestirá, y sobre su carne tendrá pañetes de lino, y ceñiráse el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá sus santas vestiduras. Con ellas, después de lavar su carne en agua, se ha de vestir. Vamos a ver. Vemos entonces, aquí en esta porción, la preparación para poder entrar al tabernáculo. O sea que ellos no podían entrar cuando ellos quisieran, ni tampoco todos los días. En otras palabras, entrar a la presencia de Dios sin permiso era, de acuerdo a la Biblia, sinónimo de muerte. La Biblia nos enseña que la paga del pecado, dice, es la muerte. Y también nos dice que cualquiera que no entre por la puerta, dice la Biblia, es un ladrón y un salteador. Y o entramos por donde Dios quiere que entremos en el tiempo de nuestra salvación, para que no nos endurezcamos, para que no se endurezca nuestro corazón. Cuando Dios lo dice o te llama a la salvación, tenemos
que responder a ese llamado inmediatamente. Esta disposición tenía el propósito de inspirar reverencia ante Dios. Esto es tener reverencia ante el trono de Dios, y se designaba así porque ante el trono de Dios se manifestaba precisamente con el propósito y con la intención de que pues, a través de la expiación nosotros pudiéramos tener una comunión profunda con Dios. Para poder nosotros entrar a la presencia de Dios, ya entendimos que existía un orden establecido por Dios y no podías entrar las veces que tú quisieras, en el tiempo que tú quisieras o cuando a ti se te antojara entrar a ese lugar. ¿Por qué razón menciono esto y lo hago de una forma terminantemente clara para que entendamos que en el sistema religioso establecido por Roma, ellos pueden entrar y salir a la hora que quieren, miles de veces al día, millones de veces quizás al año, sin entender, sin comprender el orden que Dios había establecido para que los sacerdotes oficiaran dentro del tabernáculo. O sea que el momento que lo hacían tenía que ser en el momento en el que Dios se los indicaba, o tenía que ser específicamente para poder entrar hasta el lugar santísimo, o hasta el lugar donde estaba el arca del pacto en el día del Yom Kippur o en el día de la expiación. Una sola vez en el año podían entrar hasta ese lugar. Entonces, lo primero que hacían en la mañana, según dice el versículo 3 donde leíamos, los sacerdotes antes de entrar era vestirse, y se lavaban todo el cuerpo y se vestían con las vestiduras diseñadas exclusivamente por Dios. Ahora, dice la Biblia en el Nuevo Testamento que ahora somos nosotros un real sacerdocio, y que cuando nosotros aceptamos la justificación de Dios, nosotros somos vestidos de lino fino, y dice que el lino fino son las justificaciones de los santos. Y vean ustedes cómo todo es un conjunto precioso donde nos vamos dando cuenta que a través de este sistema Dios estaba empleando la sombra de lo real en lo que ahora ustedes y yo como hijos de Dios estamos comenzando a disfrutar en esta etapa en la que nosotros estamos viviendo. Isaías dice: venid luego y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos como la nieve, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero esto solamente ocurría a través del orden establecido por Dios. Vendrán a tener verdaderamente una limpieza y una comunión profunda con Dios. O sea, antes de venir a Cristo, todos nosotros estábamos desnudos delante de Dios. No teníamos realmente vestiduras. No existía en nosotros algo que cubriera el pecado que nos asediaba y que nos mantuvo a nosotros desnudos delante de la presencia de Dios. Por eso el hombre, cuando pecó contra Dios, inmediatamente quiso él cubrirse, tomar hojas de higuera, comenzó a querer proveerse su propio vestido, pensaba que él podía hacerlo, pero ¿qué fue lo primero que hizo Dios después de mirar que el hombre estaba buscando la forma de vestirse o de poner su propio vestido? ¿Qué fue lo primero que hizo Dios? Hizo un sacrificio para vestirlos. Los vistió él mismo con pieles y los vistió a través del derramamiento de sangre, para que comprendieran que la salvación era de Dios y que Él sería el que nos cubriría y no nuestras
propias capacidades o nuestras propias obras. O aceptamos el vestido de Cristo y su justicia, o estamos tratando de hacer nuestra propia voluntad cristiana lejos de la palabra de Dios. Y necesitamos aprender y conocer que el oficio del sacerdocio establecido en el antiguo pacto era una sombra de todo lo que nosotros ahora en Cristo estamos recibiendo como recompensa. Todo lo que estoy diciéndoles es haciendo una comparación del sacerdocio levita y lo que el sacerdocio, según el orden de Melquisedec, en Jesucristo estableció en nuestras vidas. Es solamente una forma de poder ir a través de esta enseñanza llevándolos para culminar y ver lo que realmente es el sacerdocio que Dios estableció en el antiguo pacto, en el tabernáculo, en el Antiguo Testamento. Dios tiene vestiduras de un sacerdocio santo, agradable, dice la Biblia, a Dios por Jesucristo. Dios no nos podrá perdonar o no podrá perdonarnos si su justicia no hubiera sido realmente satisfecha. No nos podía perdonar sin que antes existiera un derramamiento de sangre, la cual, mediante ese derramamiento, nuestro Señor Jesucristo lo logró en la cruz del Calvario. Si nosotros, por ejemplo, no comprendemos esto, jamás vamos a poder comprender por qué hay un infierno, por qué en el mundo hay tanto sufrimiento, por qué hay tanto pecado y por qué pasa exactamente todo lo que está sucediendo en nuestro alrededor, en este mundo. Todo lo que está sucediendo, y todo tiene una raíz, y todo tiene realmente un inicio, y es precisamente lo que Cristo dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Ignorar las Escrituras y el poder de Dios es ignorar el sistema establecido por Dios para nuestra salvación. Decíamos en el capítulo 9, donde leíamos versículo 8, hablando del sistema levítico, dice: dando a entender el Espíritu Santo que aún no estaba descubierto el camino para el santuario, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie. Vemos entonces que el tabernáculo o el sistema levítico no suministraba acceso directo a la presencia de Dios para su pueblo, para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel. Antes, al contrario, lo mantenía alejado y lleno de temores. Entonces, esa cercanía tenía que hacerse disponible, pero de otro modo y de otro sistema. Por eso, por lo cual dice: todo aquello que conocieron en el Antiguo Testamento los sacerdotes levitas era figura en aquel tiempo presente en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto a los que se allegaban y ofrecían estos sacrificios, por cuanto a la conciencia al que servía con ellos, consistiendo solamente en viandas, en bebidas y en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de las carnes impuestas hasta el tiempo de la corrección. Aquí entonces vemos que la lección primordial que Dios enseñó por medio del tabernáculo fue que Dios demostró que el sistema de ceremonias no podía conducirlo a Él. Mi pregunta es: ¿cómo es posible querer adoptar un sistema que Dios abolió cuando Cristo se presenta aquí en esta tierra? Número uno, vemos aquí precisamente todas las abominaciones que existen. Número uno, este sistema diseñado en el antiguo pacto no era el sistema perfecto establecido por Dios, sino que era una sombra, era un prototipo del real tabernáculo que vendría
en Jesucristo, y que a través de este medio también estaba completamente demostrado que ese sistema de ceremonias, de sacrificios, no podían conducir realmente a Dios. No podían. Solamente era un perdón temporal, era un sistema establecido temporalmente por Dios, pero que sería como sombra de lo real que nosotros vendríamos a recibir el día que Cristo viniera y se presentara como el Cordero que quita el pecado realmente del mundo. No con el sistema levítico, no con el sistema arónico, sino con un nuevo concepto totalmente distinto. Vamos a entender que este tipo de ceremonias no nos conducían a Dios. Y la razón es porque Cristo, Él era el único que podría abrir el camino y que nos conduciría a Dios. Cristo solamente es el que vendría, abría el camino y nos conduciría hacia Dios. Totalmente. Por eso cuando ya se presenta Cristo aquí sobre la tierra, Él comienza a decirnos: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y vemos que a través de sus enseñanzas, Él nos dijo: nadie puede entrar a la presencia de Dios si no es por mí. ¿Por qué? Porque Cristo es el único camino que conduce a Dios. Y la Biblia nos lo dice claramente que no hay otro. El sistema levítico era una parábola o una lección gráfica de lo que habría de venir cuando Cristo se presentara. Era como la sombra, dice la Biblia, de los bienes venideros. Todo lo que sucedía en el sacerdocio de los levitas, en el sacerdocio de Aarón y su familia, absolutamente todo lo que era, todo lo que contenía, era como una sombra de los bienes venideros. Los sacrificios, los sacerdotes, las túnicas, el turín, las piedras, el propiciatorio, el candelero, las vestiduras, todo, absolutamente todo, era simplemente una figura de lo que Cristo vendría a hacer y a representar. Todo poste del tabernáculo, todas las basas, las telas, todo absolutamente era un simbolismo, un significado. Todo era como un retrato de lo que Dios vendría a hacer. O sea, todo lo que Dios hizo aquí fue darnos un retrato exactamente de lo que Él quería hacer. Quien hizo todo esto fue precisamente nuestro Dios, y aún no se había manifestado el camino para poder entrar al lugar santísimo. Se necesitaba un mejor sacerdocio, y también se necesitaba un mejor sacerdote para poder lograrlo. Entonces, si se necesitaban estas dos cosas, un mejor sacerdote, un mejor sacrificio, un mejor pacto, entonces los sacerdotes, al entrar a ofrecer la sangre en el propiciatorio, entraban por el ser humano, pero no entraban con el ser humano. O sea que este sistema levítico no podía meter a nadie al lugar santísimo, y tenían que entrar solos, una sola vez al año. Pero cuando Jesucristo viene aquí a la tierra, se presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso dice Hebreos 9:11: mas estando ya quien presente, Jesucristo, entró al lugar santísimo
no solamente entró él no solamente abrió el camino, sino que la Biblia dice que nos llevó también a nosotros con él hasta ese lugar. Por eso, cuando él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, está diciéndonos que podemos nosotros libremente poder entrar hasta la presencia de Dios. O sea que al entrar él hasta el lugar santísimo, nos lleva también con él. Nos llevó al lugar santísimo, nos llevó a su presencia. De acuerdo a lo que vemos en el versículo 10, todo lo que existía en el tiempo pasado consistía solamente en viandas, en bebidas, en diversos lavamientos y ordenanzas. Pero todo esto que estaba sucediendo en el tabernáculo estaba esperando una reformación. Óigame bien, esto sería hasta el tiempo de reformar las cosas. La palabra reformar del griego es la palabra diórtosis y significa establecer cosas correctamente, enderezar lo torcido, traer cosas a un estado satisfactorio. Todas estas cosas que estaban impuestas en el Antiguo Testamento serían establecidas correctamente y algún día podríamos realmente encontrar la sustancia, la esencia de lo cual hablaban todas estas ceremonias en el tiempo del tabernáculo, en el tiempo del sacerdocio. Lo único que podía satisfacer y perfeccionar todo era la venida física, presentarse aquí nuestro Señor Jesucristo para poder lograrlo. Óigame bien, para poder lograrlo, todas las cosas son rectificadas en Cristo. O sea que todo fue absolutamente reformado desde el momento en que estuvo aquí presente nuestro Señor Jesucristo. Comenzó a reformar absolutamente todo en el nuevo pacto y también en su aplicación, en el sistema que él ahora venía a establecer. Él venía a quitar lo postrero para establecer, venía a quitar lo postrero para establecer algo nuevo, algo distinto, algo diferente, algo que realmente valía la pena, algo que Dios venía precisamente con esa intención de satisfacer, de reformar, de reestablecer y de hacer todas las cosas nuevas, absolutamente todas. Ahora, nosotros necesitamos entender que la iglesia en este tiempo no necesita tanto de un avivamiento, no tanto. Necesita más bien una reforma, y esto es volver a reestablecer o a establecer otra vez lo que la Biblia dice y comenzar a vivir de acuerdo dentro de la iglesia a lo que la Biblia nos enseña, lo que la Biblia habla, lo que la Biblia realmente tiene para nosotros, porque se convierte en un manantial precioso donde comenzamos realmente a disfrutar de los bienes, de la misericordia, de la bondad de Dios, de su presencia, de sus promesas, de todo lo que Él tiene para nosotros, riquezas inescrutables que no pueden ni siquiera pasar por nuestra mente. Todas esas cosas son las que Dios quiere que comencemos a reformar cada día, cada instante, más que ninguna otra cosa en este tiempo que estamos viviendo. Gloria al Señor. Versículo 11, Hebreos 9:11. Mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes
Escuchen ustedes, aquí está la reformación de los bienes que habían de venir. Por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, un nuevo sistema no de esta creación. ¿Cómo querer establecer un sistema enajenado, antibíblico y mucho menos que Dios se lo haya dado a una institución religiosa que ni tiene nada que ver con el pueblo de Dios, ni siquiera con ninguna tribu? Pero bueno, vamos a ver. Aquí vemos, mas estando ya presente Cristo, o sea, el nuevo santuario, dice, ya no es un santuario, ya no es un tabernáculo, ya no es un edificio, ya no son las pieles de tejón, ya no son las bardas, ya no es absolutamente nada de eso. Cuando Dios le dijo a Moisés que construyera el tabernáculo y sus medidas, y cuando Dios le da el plano, le dijo, haz todo conforme al modelo que se te ha entregado. Escuchen, cuando le dice que lo haga todo conforme al modelo que Dios le había entregado, entonces la pregunta es, ¿de dónde se tomó ese modelo? En Apocalipsis dice, con figuras del tabernáculo, hablando en Apocalipsis capítulo 8, versículo 2 al versículo 5. Aquí vemos nosotros realmente en esta porción de Apocalipsis capítulo 8, versículo 2, de donde realmente fue tomado esta idea o este modelo o esto que Dios tenía planificado establecer en algo totalmente reformado, nuevo, vivo, distinto, que no tenía limitaciones y que iba a llegar a limpiar hasta las conciencias y purificar los corazones y por fin librar total y completamente al pecado de nuestras vidas. Un libertador que reformaría todas las cosas. Y este modelo está totalmente diseñado en el cielo. Y todo lo que conocemos aquí es realmente una réplica de lo que hay en el cielo. ¿Por qué? Porque dice Hebreos 11:3, por fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. O sea que todo lo que ha acontecido a través de los tiempos y a través de las dispensaciones en este asunto del tabernáculo y de los planes que Dios tenía desde el principio, vemos que fue traído o fue hecho, o lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esto lo podemos aplicar también en el tabernáculo, que Dios diseñó un modelo que los sacerdotes, que Moisés movió, pero dijo, hazlo conforme al modelo que se te ha mostrado, hazlo exactamente así. Ahora, eso quiere decir que cuando el santuario celestial que nosotros estamos adoptando por servir a Jesucristo viene de Dios y entra hasta la conciencia. La conciencia es, digamos, el sistema de advertencia que Dios tiene para poder tratar con el hombre. Y a través de esta conciencia que nosotros tenemos, es como Dios trata con nosotros y de alguna forma tiene un sistema de acusación. Produce algo así como acusación moral y culpa. Y por eso es que los cristianos deben de esforzarse en tener una conciencia sin culpa, una conciencia
que no nos acuse, una conciencia limpia, libre de todo pecado. ¿Cómo se logra esto? Tenemos que entenderlo, que cuando Cristo viene y hace una reformación total de su plan, viene también a limpiar nuestras conciencias de las obras de muerte, viene a darnos a nosotros una condición moral y espiritual que nos da la confianza y la seguridad de que al Dios al que estamos sirviendo ya no es nuestro enemigo, sino que se hizo nuestro amigo, se acercó a nosotros, pagó con precio de sangre para que nosotros pudiéramos tener una amistad profunda con Él, y nos amistó con Él, y ahora estamos sirviendo a Dios en amistad, porque Él nos ama de tal manera, dice la Biblia, nos ama, que hizo posible que a través de un sacrificio perfecto pudiera estrechar nuestras manos y amistarse con nosotros. Gloria al Señor. Debemos de esforzarnos, todos los cristianos, para tener siempre una conciencia limpia delante de Dios. Lavados, dice la Biblia, los cuerpos con agua limpia. Este vestido, estás realmente tú vestido, como la Biblia dice, vestidos de toda la armadura de Dios. El vestido de Dios es muy importante. Pero para poder ir comprendiendo un poquito más acerca de esto que quiero hablarles, quiero que lo utilicemos esto solamente como una introducción, haciendo una comparación de lo que era el sacerdocio levita a lo que vino a ser el sacerdocio de Jesucristo, y ver cómo el sacerdocio de Cristo vino a reestructurar, a cambiar, a mover y a establecer algo totalmente nuevo y diferente, que no solamente quitó el pecado del mundo, sino quitó el pecado de la conciencia acusadora del hombre. Vean ustedes la profundidad que tiene el sacrificio de Jesucristo para nuestras vidas. Tiene un valor incalculable. Pero esto lo vamos a seguir tratando para el próximo domingo. Así que yo espero que el domingo estemos todos aquí y vamos a irnos paso por paso para ir estableciendo las bases, para poder entender y comprender más profundamente las abominaciones de un sacerdocio que Dios no estableció. Oremos a Dios, ahí donde están, inclinen su rostro. Padre Celestial, toca nuestras mentes y nuestros corazones. Glorifícate, Dios, para que a través de esta palabra, Señor, podamos crecer, madurar, tener un profundo y mayor conocimiento de la Biblia, de la palabra de Dios. Obra, Señor, en nuestras vidas, obra en nuestras mentes, bendice a tu iglesia, bendice, Señor, a aquellos hermanos que están enfermos, donde quiera que estén, que puedan en esta preciosa tarde sentir el toque de tu Espíritu Santo, el toque de sanidad para sus vidas, para sus cuerpos. En el nombre de Jesucristo, que tu mano de salud los alcance, donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren, en el nombre de Jesucristo. Levántalos con poder, bendice sus vidas,